dijo Miss Mileida, son terapias alternativas que se ofrecen en una unidad de cuidados intensivos, por ser un área especializada y por la complejidad que conllevan pues estas dos técnicas. Vamos a iniciar primero con la terapia de detoxificación hepática que se realiza con el Prometheus, que es esta máquina especializada, y posteriormente hablaremos pues un poco acerca de lo que es el ECMO. Bien, la insuficiencia hepática, para hablar un poquito y para conocer por qué se aplica esta terapia de Prometheus, hay que conocer también acerca de las patologías que llevan a la utilización de la misma. Es así, pues, que hablamos de insuficiencia hepática y supone la incapacidad del hígado para llevar a cabo sus funciones metabólicas, de excreción y de detoxificación, debido a una disminución del número de los hepatocitos funcionales o de su actividad funcional. Pueden aparecer grados variables, puede aparecer encefalopatía hepática, por la llegada al cerebro de sustancias tóxicas que el hígado no puede metabolizar. Entonces va a dar un cuadro, cierta sintomatología que después veremos. Esta falla hepática implica un problema de salud a nivel mundial y cada vez más es observada pues, en adultos debido a su alta incidencia y su elevada mortalidad. Se habla de una mortalidad entre el 40 y el 80% de los casos. Puede ser, pues, la súbita alteración de la función hepática lleva a manifestaciones, tales como, se mencionó anterior, que es la encefalopatía hepática. El paciente está totalmente, pues, desorientado, puede estar somnoliento, hasta caer en un estado de coma. Aparece ictericia generalizada, en piel y mucosas, acompañada también de coagulopatías, o trastornos, pues, de los factores de coagulación. Hay susceptibilidad aumentada a infecciones, estos pacientes están inmunodeprimidos. Aparece también síndrome hepatorrenal y pueden fallecer los pacientes también porque hacen falla multiorgánica. Y a su derecha ven pues claramente el signo de ictericia. Bueno, esta se puede clasificar, la insuficiencia hepática puede ser clasificada de manera aguda o crónica. Puede ser instaurada sin existencia de enfermedad previa, mientras que la del tipo crónico es consecuencia de un daño hepático pues, de larga evolución, independientemente de su etiología y del tipo de lesión existente. Entonces, la aguda, recordar que se instaura súbitamente o de pocas semanas, puede ser por algún tipo de intoxicación, con medicamentos estilo acetaminofén, que nos puede ocasionar una insuficiencia hepática aguda, ¿verdad? Si la persona se sobredosifica, pues con este medicamento. El tipo crónico puede ser ya pacientes que ya tienen una patología hepática diagnosticada, que en este caso se reagudiza y puede entonces ocasionarnos una insuficiencia hepática que nos lleve que les lleva a los médicos a pensar también en la utilización de esta terapia alternativa para poder sacar al paciente de este cuadro agudo y retornarlo a como estaba anteriormente, porque la patología hepática puede ser controlada también y estabilizar al paciente de acuerdo a medicación, ¿no? No es reversible, ya una vez instaurada una patología hepática grave como la cirrosis, pues no va a revertir, pero sí se puede controlar. El trasplante hepático pues sigue siendo la alternativa terapéutica de elección, pues, y que nos lleva a asegurar una sobrevida de estos pacientes. Y como ustedes saben, muchas veces, por la propia patología del paciente o las complicaciones que surgen en él, el paciente no llega a terminar ya sea el protocolo de un trasplante, el paciente puede fallecer antes, y también por la escasez de órganos
En Panamá tampoco tenemos una cultura de donación y la tasa de donación pues es muy baja. Entonces, siguen ingresando pacientes en lista de espera, pero no tenemos cómo ofrecer trasplantes rápidamente. No hay estos órganos disponibles para ofertar a estos pacientes. Y otra, hay que mencionar algo importante, cuando hay una falla hepática aguda fulminante, estos pacientes pueden ser que los pongamos en urgencia 0, que significa que cuando hay un órgano disponible para este paciente, se le va a adjudicar a ellos independientemente de que hay o no otros pacientes esperando por el órgano. Ese es el paciente de más gravedad, por eso se le adjudica y lo llamamos urgencia 0. Es así, pues, que surgen las terapias de soporte hepático, no solamente con Prometheus. Existen otros dispositivos que utilizan en otros países, como el MAR, ¿no? Que utilizan también albumin, etc. Pero nosotros, aquí en el complejo de la Caja de Seguro Social, desde el año aproximadamente 2012, se cuenta con esta máquina y se, pues, ha venido utilizando en el transcurso de los años. Es un sistema efectivo de soporte hepático. Un soporte efectivo debería reemplazar las 3 funciones principales del hígado, que son la detoxificación de sustancias que el hígado no puede metabolizar, la biosíntesis, por ejemplo, de algunas proteínas, los factores de coagulación, que a sección del 8, todos se sintetizan en el hígado, y la regulación también de ciertas sustancias, proteínas, etc. Ninguno de los dispositivos actualmente cumple con ese objetivo, ¿no? De brindar todas estas funciones que realiza un hígado, naturalmente un hígado sano. Dentro de las técnicas testeadas está, para remover estas toxinas circulantes, se creó por ingenieros alemanes este tipo de máquinas, que le adjudican el nombre Prometheus. Se utilizó en el año de 1999 por Falkenhagen y colaboradores en Alemania. Y pues hay estudios que se hicieron y verifican su veracidad y su utilidad en la insuficiencia hepática aguda. Entonces, ¿por qué llamaron a esta máquina Prometheus? Prometheus, según la mitología griega, fue castigado por Zeus. Zeus era el máximo dios, por haber robado el fuego. El fuego era algo sagrado. Entonces, él lo roba y se lo da a los mortales para que cumplan las necesidades o cubran sus necesidades, ya sea según la mitología dice, ellos ofrecían a los dioses también los animales. Entonces, no solamente el fuego era de protección, sino también de supervivencia. Él lo roba y en castigo, Zeus lo encadena en lo más alto de una cumbre, de una montaña, y todos los días iba un águila y comía o devoraba el hígado de Prometheus. Como Prometheus regeneraba todos los días también, el hígado no moría. Por eso fue que se llamó entonces a esta máquina que busca salvar la vida de un paciente, igual que es como similar a lo que sucedía con la mitología pues griega. Como ya lo dije, es una tecnología desarrollada en Alemania por la industria Fresenius para el tratamiento de estas patologías, donde se eliminan las toxinas solubles en agua, que son las hidrosolubles, como las liposolubles ligadas a la albúmina. Esto se logra a través de unos absorbores que se encuentran ubicados, ahorita les menciono, les ubico, que estos son los que van a tener unas microesferas que van a poder hacer el intercambio de estas sustancias con el plasma que se separa, pues, de lo que son los glóbulos rojos. Y
logra pues eliminar esas toxinas del paciente o en la sangre del paciente. Ella consta de un módulo de separación de plasma que se conoce como módulo de FPSA por sus siglas pues en inglés, pero es la separación y absorción de plasma fraccionado. Este módulo está en la parte superior y consta de otro módulo que es el que va a hacer las funciones de una diálisis convencional que se utiliza en los pacientes renales. Esta máquina ofrece estas dos modalidades en uno, porque a la vez que trabajamos con el hígado y tratando de eliminar esas toxinas como bilirrubina, amonio, etc., también si el paciente tuviera una condición de fracaso renal o insuficiencia renal aguda, se puede beneficiar en una sola terapia, en una sola sesión, de estas dos condiciones. Entonces, este módulo nos vigila lo que son las presiones de todo lo que tiene que ver con el circuito de plasma. Esta es la encargada de hacer esa función en este dispositivo, y el enfermero pues vigila que los límites o cómo van funcionando el tratamiento, y él te va avisando la condición de cómo se encuentran los filtros, porque los filtros igual se saturan o pueden coagularse también. Entonces aquí vemos a su derecha los filtros que se llaman PROMET, PROMET 1, PROMET 2, llevan dos más un filtro de AlbuFlow, que es el amarillo más grande que tiene dos salidas, donde se realiza pues la separación del mismo. Además tiene un filtro dializador, que es el filtro FX60, que cumple entonces la depuración renal. Es lo mismo que una diálisis pues convencional. Ambos constituidos por una membrana sintética de polisulfona. Este es el filtro PROMET 1, que es un filtro de absorción que está compuesto por una resina neutra, la cual por este sistema elimina toxinas pegadas a la albúmina, como los fenoles, las benzodiazepinas, los ácidos biliares y aromáticos. Entonces, cuando la sangre entra en contacto con ellos, ahí se va a producir entonces el intercambio plasma, unidos al plasma con este sistema. El filtro PROMET 2, que es el blanquito, es un filtro también que está compuesto por una resina de intercambio aniónico y absorbe toxinas como la bilirrubina indirecta y ácido úrico. Y está el AlbuFlow, que es el filtro separador de la albúmina, que cumple pues esa función. Una vez que la sangre pase a través de estos dos filtros, PROMET 1, PROMET 2, es limpiada, es depurada, regresa al AlbuFlow y continúa entonces hacia el filtro FX. Este es un diagrama de cómo sería el circuito. Entonces se coloca a través de un catéter de Majorca, un catéter de doble lumen, ya sea colocado en yugular, en la femoral, y se consta de una línea venosa y una línea arterial. Con la línea venosa, iniciamos el circuito con la línea arterial, que va a pasar a través de la bomba de sangre. Esta pasa al AlbuFlow, que va a separar la sangre, los glóbulos, del plasma. Y con la bomba de plasma deben ingresar a los filtros PROMET 1, PROMET 2 y retornar al AlbuFlow porque ya se ha hecho pues la depuración del plasma. Esta sangre continúa su circuito por el filtro dializante y retorna entonces por la línea venosa al paciente. Veamos más adelante porque tiene sus diferentes cuidados. Aquí hay un diagrama, esta es una foto que se tomó pues durante un procedimiento en la UCI, que ven entonces las cámaras que son la bomba arterial
y la bomba de plasma con uno de los absorbores, que es el PROMET 1. El módulo que les mencioné anteriormente, que es el módulo de separación del plasma, nos mide todas estas presiones que ustedes ven aquí, que nos indican cómo es la condición del sistema que estamos utilizando. Utiliza también volúmenes altos, los flujos son altos. Generalmente la de plasma es mucho más rápido que la de sangre, ¿no? Y a pesar de eso, pues ocurren cosas y se puede coagular y hay que retornar entonces urgentemente al paciente. Aquí está también otro paciente en la unidad para que vean cómo es el armado total del circuito. También, al igual que una diálisis, necesita de las soluciones ácidas y base. Para esta máquina pues se ideó un BIVAC, que es el bicarbonato, que viene pues en polvo. Una vez se evapora el sistema, se humedece y así es que empieza pues a trabajar. Si no tenemos BIVAC, pues con los bidones que tenemos abajo, que se ven en azul y rojo, se puede utilizar pues galones de ácido y de base. Pues esto no es impedimento para el mismo. ¿Cuándo está indicado este tratamiento? Bueno, como puente para el trasplante hepático, es decir, en pacientes que están en espera de un trasplante de hígado y dándole soporte mientras eso sucede, porque en esa espera el paciente puede descompensarse y requerir de la asistencia temporal de esta terapia. También por intoxicación por hongos o externas como intento de suicidio por intoxicación de ciertas sustancias o ciertos medicamentos, por el abuso de las mismas. Post-trasplante hepático también lo hemos utilizado cuando la función hepática es baja, cuando no se observa una buena respuesta, el hígado tarda en ejercer sus funciones, entonces tenemos que utilizar este método en espera pues de corregir la situación y que pues evolucione a la normalidad el paciente. Creo que se repitió. Descompensación aguda de la falla hepática crónica, como les mencioné al inicio. El paciente ya que tiene una patología instaurada, tipo cirrosis, tipo por una hepatitis viral, también ya sea hepatitis B, hepatitis C, también puede hacernos una falla y puede ser beneficiado con esta terapia. En la resección parcial del hígado con bilirrubinas mayores de 10 miligramos, hay una hiperbilirrubinemia, también se le ofrece. Cuando hay encefalopatía hepática y cuando hay prurito intratable por falla hepática, que son en las patologías pues plastásicas que producen este prurito intenso. El paciente, a pesar pues de la medicación, no duerme, no descansa y se le indica entonces este tratamiento para mejorar la calidad de vida en realidad del paciente. Como todo procedimiento también tiene sus complicaciones. Entonces, del acceso vascular puede haber hemorragias, trombosis en el sitio de colocación, infusión, infecciones, disfunciones. Es un catéter magúrica, es un catéter grande, como ustedes saben, que puede ser propenso a las infecciones. Del procedimiento propio, pues hipotensiones. ¿Por qué? Porque el secuestro que produce la máquina, esa jalada de sangre que produce, es importante. Y generalmente se estima que en el circuito hay 700 mililitros de sangre, es una cantidad bastante importante, que muchos pacientes pues se nos hipotensan al inicio y pueden ser que requieran además el uso de vasopresores. Puede haber embolia gaseosa por entrada de aire, o sea, en casos menores, hemólisis aguda, alteraciones electrolíticas, hipertermia, por líquido de diálisis a temperaturas pues no indicadas. Como ya les mencioné, esto es un circuito de una diálisis convencional, de una máquina de diálisis convencional, donde se pueden prefijar también la temperatura y ciertos pues valores.
trombocitopenia y aumento del recuento de glóbulos blancos sin evidencia de infecciones recurrentes o intercurrentes. Post procedimiento también hipotensión, sangrados, desórdenes hidroelectrolíticos y síndrome de desequilibrio post-diálisis. Los sangrados son muy importantes. Acuérdense que les mencioné que estos pacientes con una falla hepática aguda ya tienen problemas de la coagulación. En el hígado se sintetizan la mayor cantidad de factores de la coagulación. Entonces, ya el paciente está anticoagulado naturalmente, y nosotros para hacer esta terapia necesitamos también del uso de heparina. Entonces, el paciente no puede sangrar, y a veces pues es evidente, y tenemos que cuidarlo por la aparición también de sangrado, ya puede ser en los sitios de inserción, o en la orina, o un sangrado digestivo. Y lo que ven a la derecha pues es un diagrama. Tratan después de reflejar lo que sucede pues dentro de ese albuflow, que es el filtro de albúmina, y cómo pues se separan las sustancias tóxicas, cómo vuelven al torrente sanguíneo. Entonces es importante pues al iniciar este tratamiento, obviamente que verifiquemos pues la orden médica. El médico encargado va a decir las indicaciones, como lo quiere, a cuánto flujo, la razón de heparina que quiere utilizar con este paciente, etc. Hay que tener todo el equipo necesario. Necesitamos los laboratorios previos al tratamiento, que van a incluir pues el hemograma completo, una química completa con pruebas funcionales hepáticas, pruebas funcionales renales. Necesitamos también los tiempos de coagulación para saber cómo estaba el paciente, obviamente previo al tratamiento. Es importante también la desinfección de la máquina. Hay un modo que utiliza pues una desinfección caliente para asegurar que ese paciente o que el tratamiento sea lo más estéril posible. Hay que realizar el test de prueba, que el test que primero pasa es el test de la parte de separación del plasma, y luego tenemos que esperar el test del módulo de arriba, que es el módulo de diálisis. Tenemos que heparinizar las bolsas de solución salina que utilicemos con 2.500 unidades de heparina. Generalmente utilizamos 6 litros en total, 2 litros primero con el sistema de línea venosa y arterial, y 4 litros aproximadamente con los absorbores, porque ellos nos llevan mayor pues cantidad de volumen. Instalar el circuito arterial, orden, luego el venoso, que es el circuito primario, y luego se instala el circuito de plasma, que es el circuito amarillo que vieron. Se procede al cebado, una vez que pasó los test, y se da un bolo inicial de heparina. Una vez usted arranca el procedimiento de 1.000 a 2.500, dependiendo de cada paciente, y seguimos con la heparinización continua de 1.000 unidades como mínimo cada hora, o lavados con solución salina cada 30 minutos. Pues a veces utilizamos heparina con lavados de solución salina, pero también estos lavados hay que agregarlo a la ultrafiltración, que tenemos que contemplarla pues al final. Generalmente, o es muy difícil hacer este procedimiento sin heparinizar al paciente por el volumen de sangre que se maneja extracorpóreo, o sea, fuera del cuerpo, y tiende mucho a coagularnos el sistema. Así que generalmente se utiliza heparinizado. La monitorización continua y vigilancia del estado hemodinámico es importante, por eso se prefiere que esta terapia se realice en la unidad de cuidados intensivos o donde el paciente esté monitorizado. No se puede hacerlo en una sala normal, una sala de medicina, una sala de cirugía. Hay que trasladar a este paciente a una sala donde lo podamos tener con estrecha vigilancia. Hay que programar la ultrafiltración por lo menos 1000 cc durante todo el tratamiento, porque esto incluye lo que está en el circuito, que son aproximadamente 700 mililitros,
más pensar también en la reperfusión que le vamos a hacer al final, que generalmente es de 200 a 250 también cc. Hay que fijar los flujos del dializante en 300, el de la bomba de sangre en 250, y la de albúmina generalmente estabilizarla hasta 300. Eso no quiere decir que vamos a arrancar con este volumen desde el inicio, porque hay que ver la tolerancia del paciente también, ¿no? Y empezamos de poco a poco, de 100, y luego lo vamos aumentando en la medida, ¿no?, que transcurren los minutos. La toma de laboratorios, que les mencioné, hay que hacerlo a las 2 horas de tratamiento, a las 4 y a las 4 horas post-tratamiento. Y luego de haber finalizado, 2 horas también después del mismo, para ver la evolución, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo van disminuyendo, por ejemplo, los niveles de bilirrubina total. Y además también es importante mantener a mano y revisar continuamente el manual de operación de este aparato o de esta máquina, ¿verdad? Que como lo ven, su armado es muy complejo. Generalmente nos toma a nosotros entre 2 horas previas a arrancar la terapia, porque en la desinfección, en el cebado del mismo, en la preparación de las líneas, nos puede tomar mucho tiempo. Luego, la terapia tiene un tope de 6 horas, a diferencia de una diálisis convencional renal, que pueden ser de 3 a 4 horas. El Prometheus se realiza por 6 horas. Así que, luego de que culmine el mismo, también le puede llevar a usted unas 2 horas en retornar al paciente, desinfectar toda la máquina y dejar todo en orden. Así que es una terapia que nos lleva, a los que lo hacemos, pues bastante tiempo, más de un turno. Nosotros hacemos 6 horas, a veces nos lleva más de la mitad del próximo turno. Y también es importante que los técnicos que manejan de fábrica esto también estén aquí, porque la máquina, al no ser utilizada frecuentemente, también nos puede dar algún tipo de error, algún tipo de mensaje, y retornar a este paciente después que está en función, y evitar también que se pierda sangre y que lo dejemos pues anémico, y ya que tiene un problema, nosotros no agravarlo pues más de esta manera. Conclusiones. Bueno, el sistema Prometheus parece ser una técnica segura al presentar pocos efectos adversos, limitados a la aparición, obvio, de trombocitopenia, del sangrado y la fuga del circuito, que también pudiera ocurrir, pues, y nos ha pasado. Ya esas son cosas de fábrica, son daños, pues, en los mismos circuitos que se han tenido que revertir, ¿no? Si bien se ha observado una disminución de la presión arterial media, el efecto hemodinámico del sistema Prometheus no está completamente pues establecido. Se produce hipotensión, ya les dije, por el flujo y el secuestro de sangre que se produce y la volemia que tiene el paciente fuera. Esta es capaz de depurar tanto las sustancias hidrosolubles como las unidas a proteínas, observándose disminuciones significativas en las concentraciones de bilirrubina. Generalmente es por ese motivo que al paciente se le realiza este tratamiento en los ácidos biliares, en el amonio, en la creatinina y la urea si ya tiene pues su fallo renal. Aunque no se producen grandes cambios en el estado de encefalopatía hepática que tuviera el paciente. Bueno, esto con respecto al Prometheus. Generalmente esta terapia pues no es común, no es de rutina, el paciente hay que seleccionarlo bien, pues, y depurar a qué paciente se beneficia o no. Entonces, pasemos a la otra presentación, que es el ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea. El ECMO es la abreviatura
de oxigenador de membrana extracorpórea y es un sistema de asistencia mecánica, circulatoria y respiratoria, capaz pues de proporcionar este ajuste necesario, este soporte necesario, durante un periodo de días o semanas en pacientes con insuficiencia cardíaco-respiratoria y es refractario al tratamiento que ya se le está ofreciendo de manera pues convencional. Todo el apoyo que se puede brindarle en este tipo de pacientes y que ha claudicado y que necesitamos pues salvar de alguna manera a estos pacientes. Puede emplearse como puente a la recuperación del trasplante, tanto cardíaco como pulmonar. Pues en ella se incluyen dos tipos de terapia y eso depende también de cómo se canula pues el paciente. Entonces se habla de una venovenosa y una venoarterial. Ambas proporcionan soporte respiratorio, pero solo la ECMO venoarterial suministra soporte hemodinámico. Entonces, les repito, como la venovenosa, las cánulas irán colocadas en la vena femoral y en la vena subclavia o yugular, y en la venoarterial, la canulación periférica se hará a través de venas y arterias femorales, y si es una canulación central, puede ser por disección quirúrgica, la cánula arterial quedará implantada en la aorta ascendente y la cánula venosa a nivel de la aurícula derecha. Entonces, esto es un diagrama de cómo, creo que está bastante claro, no sé si lo logran ver pues, adecuadamente, donde se observa la manera pues, de canular en las venovenosas y en las venos arteriales. Igual que en un catéter de Majorca, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, en la venovenosa, un sistema que nos dice que hay una línea de venas y arterias, pero generalmente usted no canula una arteria en un femoral, simplemente es para retornar al paciente por una vía. Utilizamos la vía arterial, pero cuando hay venoarterial sí se canaliza entonces una arteria para pues retornar esa sangre oxigenada al paciente. Entonces, estos son los componentes de este sistema. En la figura A es un oxigenador, está en la figura B, en la letra B, está la bomba, cuenta con un calentador, con una batería de soporte, con un detector de burbujas de flujímetro, un monitor para ver la saturación de oxígeno venosa, también nos puede dar el hematocrito, y el otro, donde se realiza pues la mezcla de gases. Esta terapia también es aplicada tanto en niños, en infantes, como en adultos. Entonces, los componentes del sistema, hay una cánula de drenaje y una de retorno, explicaba, una línea venosa y arterial, la bomba centrífuga, el oxigenador, los módulos de temperatura y la consola. Entonces las cánulas pueden ser las cánulas de drenaje o venosa que se conectan a la línea venosa del circuito y recoge la sangre venosa desde la aurícula derecha o la vena cava inferior, habitualmente a través de la vena femoral. Y la cánula de retorno que se conecta a la línea arterial del circuito y devuelve la sangre una vez oxigenada en el circuito, a través de una arteria o una vena, habitualmente la arteria femoral o la vena femoral. Son cánulas de poliuretano reforzadas con anillo de acero inoxidable que presentan flexibilidad y resistencia al acodamiento. Estas son radioopacas y permiten pues alto flujo. Las líneas venosa y arterial, que son las líneas venosas que van a transportar la sangre desde la cánula de drenaje o venosa hasta la bomba centrífuga y desde esta pues al oxigenador. El material de que están constituidas suele ser cloruro de polivinilo, que les otorga las siguientes características: transparencia, de repartición tras compresión, flexibilidad
resistencia al acodamiento, dureza y práctica ausencia de liberación de partículas desde su superficie, que me impide pues, los microtrombos. La bomba centrífuga, que consiste en un propulsor provisto de aspas y conos. Voy a pasar la imagen. Esta es la bomba. Provisto de capas o conos, habitualmente de plástico, en el interior del habitáculo, que también suele ser de plástico. Cuando el propulsor rota rápidamente, genera una presión negativa en el eje central a través de la conexión de entrada de la bomba por donde se aspira la sangre, y una presión positiva en la pared lateral a través de la conexión de salida de la bomba por donde expulsa la sangre, causando entonces un flujo sanguíneo. Las bombas centrífugas más utilizadas se pueden dividir en bombas de larga duración, que permite su empleo 14 días habitualmente, y otras de corta duración con un tiempo de empleo continuo menor y que precisa ser cambiada antes que el oxigenador. Y pues ya aparecerán diferentes casas comerciales pues que brindan estos sistemas. El oxigenador, que es donde se va a hacer el intercambio de gas y calor, ya que no solo transfiere oxígeno, sino también dióxido de carbono y otros gases. Y además proporciona un serpentín metálico por donde circula agua a una temperatura pues variable, permitiendo enfriar o calentar la sangre en contacto con dicho serpentín. El oxigenador se compone de una fase gaseosa y una sanguínea separada por una membrana. Yo no trabajo y el lunes, si entro a las 6 de la tarde. Yo no voy a dejar para allá abajo. Nada más yo voy a cantar. Ahí tuvimos una situación. Ajá. La transferencia de gas desde la fase gaseosa a la sanguínea o viceversa es motivada por difusión, que es el movimiento de los átomos o moléculas de un gas desde las regiones de más alta concentración a las regiones de concentración más baja, que esa es la ley de Fick. Se utilizan actualmente, estos son de larga duración debido a que están provistas de fibras de polimetil penteno impermeables al plasma. La consola, que es la encargada, de la consola, es la encargada del control hidráulico o hemodinámico del sistema y suministra energía de la bomba sanguínea y regula su potencia. Además registra la información aportada por los sensores hemodinámicos, bioquímicos y da seguridad al circuito. Cada bomba centrífuga funciona únicamente con su propia consola. Por lo tanto, podríamos afirmar que hay tantas consolas o sistemas como distintas clases de bombas sanguíneas existen de acuerdo pues a la fabricación, a su casa fabricante. También consta de un módulo de normotermia, que su finalidad pues es evitar el enfriamiento de la sangre durante su recorrido extracorpóreo a una temperatura de 37 grados, permite aumentar la temperatura de 37 a 39, pero no disminuirla, y se rellena, puede ser rellenada pues con agua corriente, con agua pues de grifo. También brinda un sistema de mezcla de gases, que es lo que va a provocar que se realice pues el intercambio, para lo cual la máquina está preparada o es el beneficio principal en las afecciones pues pulmonares donde la terapia pues ha fracasado. Las otras terapias que tenía el paciente pues han fracasado. Las indicaciones de la terapia venovenosa pues incluyen neumonía severa, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la contusión pulmonar, los estados asmáticos severos y refractarios a tratamiento convencional, y hay síndromes de aspiración. Pues a la derecha ven un aparato ECMO pues funcionando, y en especial aquí podemos observar pues el intercambio pues de gases, los gases.
Este es otro esquema similar, pues, al que les mencioné, un poquito más claro, creo que la imagen. Y esta imagen es de la compañía Market. Aquí para que observen el tipo, pues, de canulación venoarterial. Y también utilizado conjuntamente con el balón de contrapulsación aórtico. Indicaciones: venoarterial, choque cardiogénico, hemorragia pulmonar masiva, en trauma pulmonar, en el trasplante cardíaco, ¿no? Y en la sepsis con depresión cardíaca. Contraindicaciones: pacientes mayores de 65 años o con enfermedad cardíaca o pulmonar no recuperable, inmunosuprimidos, en la obesidad mórbida y una enfermedad hepática pues constatada. Contraindicaciones en el ECMO: utilización venovenosa, en disecciones aórticas y en regurgitación de la válvula aórtica. Y en la contraindicación venoarterial, pues hipertensión pulmonar severa y falla cardíaca o derecha. Dentro de las pues complicaciones de la misma, las complicaciones hemodinámicas, que podemos hablar desde una hipotensión que puede aparecer durante el uso del equipo, hasta la aparición de arritmias constatadas en el paciente, que ameritan entonces tratamiento selectivo para esto. Puede aparecer también neumotórax o taponamiento. Si aparece parada cardíaca, pues este no implica que se pare el sistema, se pone funcional el balón de contrapulsación en modo interno y no está contraindicado en el mismo el masaje cardíaco. Puede aparecer resistencias bajas, puede aparecer también hipovolemia, hipoperfusión tisular, hipoxia, hipercapnia, hiperventilación. Ya ven que las complicaciones son muy extensas y tienen repercusiones en todos los sistemas del paciente. Infecciosas también porque ocupan el segundo lugar en frecuencia, las locales y sistémicas. También puede haber hipotermia, a pesar de que tiene un módulo que regula la misma. Hematológicas por trombocitopenias, por hemólisis, que las posibles causas son presiones en el circuito aumentadas, por hipotermia, por falla de la membrana o por una succión excesiva. También pueden aparecer pues lesiones renales con oliguria o anuria, complicaciones de tipo neurológicas que impliquen infarto cerebral, hemorragias intracraneanas, convulsiones, polineuropatías. Y también estos pacientes, para mantener este circuito, también debe estar pues anticoagulado, y eso aumenta el riesgo pues del sangrado y que el paciente pues pueda hacer una lesión cerebral. Vasculares, pues eventos isquémicos por obstrucción del flujo arterial en el miembro canulado, además pues de fármacos también vasoconstrictores, vigilar los pulsos distales, vigilar la temperatura y coloración del miembro donde tenemos canulado. Puede haber edema o tumefacción de posible aparición en el miembro canulado con compromiso pues del retorno venoso. Entonces, todas estas complicaciones que pueden aparecer en este paciente, el personal de enfermería, como en toda patología que nos llegue a cuidados intensivos, nuestra función es estar alertas ante las posibles complicaciones que puedan aparecer para poder así iniciar las acciones necesarias. Nosotros, a pesar pues, de que hoy la tecnología nos ofrece un sistema de vigilancia que años anteriores pues no tenían las compañeras que estaban en la UCI, pues aún así, con toda la ayuda que tenemos que seguir vigilantes y anticiparnos a lo que pueda ocurrir.
¿no? Y más en este tipo de terapias que son muy complicadas y con muchos efectos pues colaterales. Entonces, los cuidados al paciente con ECMO tienen como objetivo principal asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente y prevenir sus posibles complicaciones. Entonces, la atención durante la terapia no se aleja mucho de las que tenemos nosotros en nuestras unidades de cuidado intensivo, como una posición debe estar en decúbito supino con la cabecera ligeramente elevada. Hay que hacer pues higiene de los ojos, bucal, pero con gentileza para evitar pues que ese paciente no sangre la mucosa. Valorar presencia de sangrados en residuo gástrico o deposiciones que nos indiquen pues sangrado digestivo altos o bajos. Movilizar a este paciente en bloques con giro preferentemente sobre el lado canulado para evitar pues que hayan acomodamientos en estas líneas. Monitorizar oximetrías de pulso en el miembro más distal de la zona de retorno. La neuromonitorización por las complicaciones que le mencioné anteriormente. Entonces, si tenemos registro o si contamos con aparatos para medir BIS, el Glasgow cada hora y la pupila también debemos hacerlo. Nuestro control analítico, que serían nuestros exámenes, valorar. Generalmente la enfermera es la primera que ve los laboratorios y debe también alertar al médico de cambios en los mismos. La curación de heridas y los puntos de canulación con soluciones de clorexidina alcohólica. Mantener elevado el miembro canulado, darle apoyo psicológico si estuviera pues despierto y emocional al paciente. Y familiares, reforzar la fisioterapia respiratoria y motora, aplicar estos protocolos y bundles del cuidado del paciente crítico que tenemos en la unidad en cuanto a neumonía cero, en cuanto a disminuir las infecciones urinarias, etc. Y este paciente pues fallece, los cuidados post-mortem, que es la retirada de todo, puede estar a cargo del perfusionista o del cirujano de cirugía cardíaca. Entonces, unos ejemplos de canulación central, tórax, y la canulación periférica. Pues también existen diferentes complicaciones como disfunción de la bomba, puede haber decanulación accidental o ruptura de unas tubuladuras, disfunciones de la consola, variaciones en el flujo de la bomba, disfunción del mezclador de gases o del oxigenador, por lo cual requiere de personal sumamente entrenado y con pericia para que pueda entonces darle solución a este tipo de complicaciones que se nos pudieran ocurrir o presentar durante la terapia de ECMO. Bueno, y finalmente, pues las conclusiones. Existe una indicación general para el uso del ECMO, pero no un algoritmo universal aplicable a todos los pacientes. Cada paciente es individual y con necesidades pues específicas. Las contraindicaciones en el uso del ECMO pues, son relativas y hay que seleccionar cada paciente. La supervivencia del paciente con ECMO como puente del trasplante es aceptable. Esta supervivencia se incrementa con el grupo que sobrevive a los 3 o 6 meses post-trasplante. En el futuro de estas terapias será la aplicación de la WAKE, o sea, del despierto, de la terapia en despierto, que no necesita estar un paciente encamado o bajo efectos de sedación para tener estos dispositivos, ya que cada vez la tecnología aplica a terapias menos invasivas y obviamente con menos complicaciones. Entonces este es un ejemplo de futuros procedimientos o aplicaciones, ¿no? Que ya ven que un paciente puede deambular o caminar con un tipo de asistencia importante y no va a estar encamado y con todas las complicaciones que implican del mismo, ya sean los adultos o también en usos pediátricos, ¿no? Ojalá pues nos lleguen estas terapias también a nuestros pacientes.
Bueno, y le quiero dar las gracias por su atención, sin antes recordarles que ambas terapias, como habrán escuchado, nos sirven de puente, tanto para el trasplante hepático como un trasplante de pulmón o cardíaco. No son terapias que son permanentes o que se puedan utilizar a largo plazo, como es el reemplazo renal o la diálisis renal, que el paciente vive años haciéndose diálisis un día alterno. Con el Prometheus, pues el paciente no se le puede ofrecer eso. La enfermedad hepática deteriora al paciente rápidamente y tiene afectación no solamente al hígado, sino puede tener afectación también con los síndromes hepatorrenales y con los síndromes hepatopulmonares. Y tiene muchos síntomas y degeneran muchísimo al paciente. Esta terapia Prometheus, como les dije, no es para tener un paciente siempre haciéndole diálisis. Es algo de urgencia, se le ofrece al paciente inicialmente 3 terapias seguidas en días por medio y se ve su respuesta.